Otra manera de generar vectores es a partir de arreglos y funciones. El primero de ellos es el operador dos puntos. Este operador nos permite generar un vector con un crecimiento constante o decremento constante, por ejemplo de 1 en 1 o de 2 en 2, para lo cual vamos a poner el nombre de una variable, vamos a poner el igual, vamos a poner el inicio, por ejemplo en este caso el 1, y vamos a poner el fin, en este caso el 10. Y le damos enter, esto nos generará un vector desde el 1 hasta el 10 de 1 en 1. Si nosotros necesitamos que el vector crezca en diferente proporción, entonces podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, x es igual, vamos a empezar por ejemplo al 1 con incrementos de 2 y vamos a llegar por ejemplo hasta el número 10. En este caso nos generará el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, porque los incrementos van de 2 en 2. Ya no nos puede generar el 11 porque ya sobrepasa el límite del vector. El siguiente es por medio de la función linspace. La función linspace nos crea un vector a partir de un inicio, un fin y un número determinado de elementos que queramos que aparezcan en dicho vector. Ejemplo, y es igual a linspace. Por ejemplo, quiero que empiece en el 1, que vaya hasta el número 10 y que haya 5 divisiones en ese intervalo. Al momento de darle enter nos damos cuenta que aparecen 5 elementos y están espaciados idénticamente y van desde el 1 hasta el 10. En este caso 1, 3.25, 5.5, 7.75 y 10. Es decir, el linspace nos crea un espaciamiento lineal. El siguiente es por medio de la función lockspace. Como su nombre lo indica, el lockspace nos va a crear un vector con espaciamientos logarítmicos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, vamos a crear un vector z, le vamos a poner lockspace y lo que vamos a poner aquí va a ser un número del inicio del intervalo, pero este número equivale a poner 1 por 10 a la algo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1, estoy diciendo que va a empezar de 1 por 10 a la 1, que va a ir, por ejemplo, hasta 1 por 10 a la 5 y que quiero, por ejemplo, para que nos muestre 6 intervalos. Entonces, al momento de darle enter, nos va a mostrar los espaciamientos. Si nos damos cuenta, como le dijimos que fuera hasta 1 por 10 a la 5, entonces z, todo el vector está afectado por 1 por 10 a la 5 y cada uno de ellos, de los elementos del vector, va a estar multiplicado por 1 por 10 a la 5. Entonces empezamos en 10, perdón, y vamos a llegar hasta 10.000 en este caso. Si por ejemplo, esto también se puede aplicar para números más pequeños, por ejemplo, igual z, por ejemplo, vamos a usar un log space. Vamos a empezar por 1 por 10 a la menos 3, entonces ponemos a la menos 3, queremos que llegue a la 1 y queremos que haya 4 elementos. Entonces, vean, aquí estamos 1 por 10 a la menos 3, es 0.001 y nos va a llevar hasta 1 por 10 a la 1, que significa 10, entonces nos va a llevar a la 10. Los vectores también pueden ser utilizados o pueden ser afectados por funciones. Por ejemplo, tenemos a nuestro vector x. Si nuestro vector x le quisiéramos sacar la raíz cuadrada, simplemente hay que ponerle sqrt, le ponemos como argumento x y entonces a cada uno de los elementos del vector x se le obtendrá la raíz cuadrada de cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, la raíz cuadrada del 9 es el 3 y así sucesivamente con cada uno de los elementos del vector. Esto también funciona para
por ejemplo, las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si le queremos sacar el coseno a x de cada uno de los elementos de x, dando como argumento que x serían ángulos en radianes, entonces obtendríamos el coseno de cada uno de esos elementos. También, por ejemplo, si queremos el logaritmo natural, en este caso se escribe log para el logaritmo natural de cada uno de los elementos del vector x, entonces se sacaría el logaritmo natural de cada uno de los elementos de x, que son 1, 3, 5, 7 y 9, y en la pantalla se muestran los logaritmos naturales de cada uno de esos elementos. Otras funciones muy importantes dentro del manejo de los vectores, por ejemplo, es la función length. La función length te dice el número de elementos que existen en ese vector. Por ejemplo, si yo le pido que me dé el número de elementos del vector x, me va a decir que son 5 elementos. ¿Ok? Recordemos, nuestro vector x está formado por el 1, 3, 5, 7 y 9, y por lo tanto tiene 5 elementos. Otra función importante es la función size. Esa nos dice el número de filas y el número de columnas de un arreglo. En este caso es un vector, y entonces me va a decir que tengo una fila y 5 columnas, lo cual concuerda con el número de elementos que tenemos, que habíamos obtenido por medio de la función. Entonces recordemos, casi todas las funciones que tiene MATLAB se pueden aplicar a las funciones básicas, perdón, de MATLAB se pueden aplicar a vectores, es decir, por ejemplo, la raíz cuadrada, funciones trigonométricas, la función exponencial, logaritmo natural, logaritmo de base 10. Podemos checar el tamaño por medio de la función size, length, o podemos generar vectores con ciertas características predeterminadas desde un principio por medio del operador punto, la función linspace o la función logspace.